versión internacional. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y darles herencia entre los santificados. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 le presenta un discurso a los ancianos de Éfeso. Hechos en el capítulo 20, versículos 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es el discurso que el apóstol Pablo presenta a los ancianos de Éfeso, como dice la versión internacional. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Dice mensaje que tiene poder para edificaros y darles herencia entre los santificados. Al final del tercer viaje ministerial del apóstol Pablo, ya en el ocaso de su vida, él está preso cuando escribe a la iglesia en Éfeso, en su epístola, y él pasó por la ciudad de Mileto, la cual se encontraba a unos 64 kilómetros al sur de la ciudad de Éfeso, la ciudad principal de Asia Menor, porque tomó a bien mandar llamar a los ancianos de aquella iglesia local, o sea, ahí de Éfeso, para dirigirles un discurso de despedida. Dice ahí el versículo dice:
dice, ahora los encomiendo a Dios. La palabra encomendar significa colocar junto, presentar. Significa, según el diccionario Strong, significa alimento, significa verdad. El léxico Swanson dice sobre la palabra encomendar, dice ser responsable, exponer la verdad, ofrecer comida. Pablo habla con los pastores, con los ancianos de la iglesia ahí en Éfeso y les dice que ellos son los responsables de alimentar la iglesia, que ellos son los responsables de instruir para que no entren falsos maestros, para que se predique la sana doctrina, para que no haya ahí falsa enseñanza. Ellos serían los responsables de cuidar la ley de Dios, dice otro versículo. Otro interlineal dice, en cuanto a la palabra encomendar, dice, ahora pongo delante, dice, a vosotros, o sea, los ancianos, delante de Dios y delante de la palabra de nuestro Dios. Hay que recordar, hay que notar que el apóstol Pablo está dirigiéndose a los ancianos de la iglesia ahí en Éfeso. Y en este gran discurso de parte de Pablo para encomendar a los ancianos a Dios y a la palabra de su gracia. Observamos aquí en este discurso que el apóstol Pablo no encomendó a otros líderes humanos ni a algunos otros supuestos profetas o supuestos apóstoles, no, sino que los encomendó a Dios, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y aquí tenemos un elocuente testimonio de la suficiencia de la escritura inspirada, la palabra de Dios. Dice el verso que la palabra de Dios es la que tiene poder para sobreedificar. La palabra de Dios es la que tiene poder para dar herencia entre los santificados. Verso 32. La palabra de su gracia, dice el verso, el evangelio, el trabajo de los ancianos es apacentar el rebaño. ¿Y cómo se va a apacentar el rebaño? ¿Cómo se va a cuidar el rebaño? A través de la enseñanza pura del evangelio, a través de la enseñanza pura de la palabra de Dios, porque si no se enseña la palabra de Dios, entonces la iglesia es llevada a la apostasía. Se va tras las corrientes religiosas. Y de esto dice la palabra de Dios que los pastores darán cuenta a Dios, porque ellos son los encargados de vigilar, son los encargados de supervisar, son los encargados de edificar a través de la palabra, a través de la sana, a través del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas, no leyendo otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Dice que era el mensaje de parte de Pablo a los ancianos de la iglesia ahí en Éfeso. Muchas iglesias no tienen ancianos, pero pueden y deben aprender de este mensaje de parte de Pablo a los ancianos. Este mensaje nos enseña la necesidad de edificar
la iglesia a través de la rica y abundante enseñanza bíblica. La iglesia tiene que instruirse. La iglesia tiene que capacitarse, porque dice Pablo a los ancianos ahí en Éfeso que la palabra de Dios tiene poder para edificaros. Tiene poder también para dar herencia entre los santificados. Es el mensaje puro que se debe predicar. Por eso dice Pablo, tengan cuidado entre vosotros, porque se van a levantar hombres perversos, dice allá el versículo que leímos. Hombres perversos, dice que van a introducirse para desviar el rebaño, para desviar a la iglesia. La palabra de su gracia, dice el verso ahí. Dice ahí en el capítulo 20 de Hechos, verso 15, y zarpando de ahí, al día siguiente, llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, dice Pablo, con otros que iban ahí. Versículo 16. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Dice el verso 17, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia para instruirles, para recomendarles, para aconsejarles. Lo que leímos hasta el verso 32. Dice el verso ahí que la palabra de Dios tiene poder y es poder, dice, para solidificar la palabra de su gracia. En Juan capítulo 1, verso 14, hablando de la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, logos que es palabra. Aquel verbo fue hecho carne, dice ahí el verso. Y también tenemos aquí la palabra logos. Él, o sea, Cristo es tanto la palabra logos como la gracia, charitos en griego. Aquí el punto radica en que la palabra pertenece a Dios. La palabra de su gracia pertenece a Dios. Dice el salmista: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Dice también en el Salmo 119, 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Juan capítulo 6 y versos 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo es el Logos, su palabra. Esa palabra, dice Pablo, es la que tiene poder para sobreedificaros. La palabra de su gracia. Hechos en el capítulo 20, verso 24, dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces la palabra de Dios es el Evangelio y la gracia es también el Evangelio. Es ese don que Dios nos proporcionó a nosotros.
Según Juan leímos, dice que el Espíritu está corporificado en la palabra escrita logos, Juan 1:14. Es decir, que el Espíritu está depositado en la palabra. O sea que la palabra del Evangelio es revelación del Espíritu Santo, la palabra logos, Cristo, que son totalmente inherentes, están totalmente unidas, no podemos separar. No podemos desprender, por ejemplo, Cristo, su palabra, o Cristo, su evangelio. Son una misma cosa. Es como decir, las bendiciones de Dios son inherentes, están conectadas con la obediencia al evangelio. No podemos ser bendecidos si no obedecemos el evangelio. No podemos ser bendecidos si no somos obedientes a la palabra del Señor. Son dos cosas, hermanos, que no podemos separar. No se puede separar. Muchas personas dicen, recibo las bendiciones de Dios, las espirituales. Pero si no obedece la palabra, si no obedece el evangelio, esto no es posible. No es así como a veces la gente puede presumir o decir. Así como estamos estudiando en esta ocasión. Dice el verso 32, donde el mensaje de Dios es poderoso, dice que tiene poder las palabras de su gracia, que es el evangelio. La palabra inspirada tiene poder, del griego dinameno, que puede traducirse como siendo capaz. La palabra de su gracia es el evangelio. Dice Pablo aquí en este verso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice el verso, y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Eso es el evangelio. Y dice el verso que tiene poder ese evangelio mencionado aquí en este versículo 24. Y bien decía Pablo, Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es la palabra. La palabra de su gracia, dice Pablo, los ancianos allá en Éfeso, tiene poder para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Tiene poder para qué, dice Pablo a los ancianos, para sobreedificaros. La palabra sobreedificar significa construir sobre, edificar encima. Y la palabra de Dios tiene poder para edificarnos, para hacernos crecer, para transformar nuestra vida a una vida totalmente espiritual. Dice A.T. Robertson, un comentarista del Nuevo Testamento, Dios obra por medio de la palabra de su gracia y puede sobreedificar. Tiene poder para sobreedificaros. Tiene poder para darnos herencia, dice el verso también ahí. Pablo dice que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos, para darnos un crecimiento. Dice Colosenses capítulo 3 y verso 16. Dice la palabra, el logos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar Cristo
en nuestro corazón a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de sus exhortaciones. Es de la forma de cómo Cristo, como Dios y como el Espíritu Santo mora en nosotros a través de la palabra, porque no podemos separar nosotros Cristo y su palabra. Y su palabra es la que tenemos nosotros aquí en nuestras manos. Y la podemos leer. Y la podemos meditar. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos reprende, nos constriñe, nos edifica. Nos hace más espirituales cuando venimos a la obediencia. El Señor Jesús mencionó allá en Mateo capítulo 7, verso 24. Note usted: todo aquel que oye mis palabras, es su palabra, lo que Él declaró, lo que Él enseñó, lo que Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso por inspiración, que la palabra dice: os encomiendo a Dios y a su palabra que tiene poder para sobreedificaros y para darle herencia entre los santificados. Todo aquel que oye, dice el verso, estas palabras, logos, palabras mías, y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? Aquel que oye y practica las palabras de logos. Aquello que Cristo, aquello que Dios declara a través de Cristo. Dice ahí los siguientes versículos, Mateo 7:25: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción, grande fue su ruina. Según el contexto de estos versículos, del 24, esta escritura es parte del Sermón del Monte, empezando en Mateo capítulo 5. Es parte del Sermón del Monte, lo que Jesús aquí está declarando. Y en estos versículos, en esta analogía, en esta comparación, dice el verso 24, en esta analogía podemos darnos cuenta que la roca en estos versos, o en este contexto, la roca no es Cristo, sino las palabras. Todo aquel pues que oye estas palabras, mis palabras, dice la versión de las Américas, versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías, ahí está el énfasis. Ahí está el énfasis. Aquí en este versículo, la roca simplemente es una comparación, es una analogía. Aquí la roca no es Cristo, sino Cristo es lo que está diciendo, Cristo es lo que está declarando. Y cuando vengan problemas, situaciones adversas en la vida de aquellos oyentes fieles o que ponen por obra aquellas palabras, dice: no va a caer su casa. La casa aquí simplemente representa a la persona con problemas, con dificultades, con lluvias, con vientos, con torrentes que azotan aquella casa, aquella vida. Pero aquel que oye las palabras del Señor, dice, no van a caer porque tiene un cimiento firme en comparación de aquel que oye y no hace caso a las palabras. Construye sobre la arena, vienen problemas, dificultades y deja las cosas del Señor. De tal manera que sus palabras
en otros versículos que vamos a leer son el fundamento. Mire, por ejemplo, tenemos aquí en Mateo capítulo 4, verso 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el fundamento para sobreedificar. La palabra de Dios es aquella que nos edifica, que nos da el crecimiento, que nos instruye, que nos capacita. Es lo que leemos en estos otros versículos. Primero los Corintios, capítulo 3 y verso 15, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, lo que Él declaró, lo que Él es. Él es el fundamento, su palabra en particular. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre el fundamento, sobre aquello que se dijo, sobre aquello que se declaró. Esto, lo que tenemos aquí escrito en el Nuevo Testamento, es el fundamento, es la doctrina apostólica dada por el Señor, dada por el Espíritu Santo, es la palabra. Hay que notar también que el Señor es la palabra logos. Podemos ahí nosotros analizar. En Juan 1:1, sus palabras son su persona misma. De la misma forma que nuestras palabras expresan lo que nosotros somos. Pero es su palabra la que tenemos, no su persona. ¿Dónde está Cristo ahorita? Está en el cielo. Cristo está allá a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios. Después que resucita, se va y se sienta al lado del Padre. Él está allá. Pero ¿qué tenemos nosotros en este momento? ¿Qué tenemos? Su palabra. Y no podemos desconectar la persona de su palabra. Usted es una persona, pero usted habla también. Tenemos un timbre de voz y van totalmente conectados mi persona con mis palabras. Es lo que dice en Juan 1:1, hablando de el logos, las palabras, la palabra de Cristo, lo que Él ha declarado. Ciertamente, dice ahí la siguiente parte, ciertamente que recibimos la palabra de esta manera. Dice, y que more en abundancia, versículo atrás, Colosenses. Y que more en abundancia. Cuando la palabra de Cristo more en abundancia, no habrá ninguna palabra corrompida en nuestra boca, sino únicamente la que sea buena para edificación, sea la necesidad a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29, es la palabra de Dios. Y no de una manera milagrosa va a actuar en nosotros. Simplemente es la obediencia. Ahí lo explicamos en Mateo 7:24 en adelante. Aquel que oye mis palabras y las hace y las pone en práctica. Ese es el punto. Es lo que la palabra de Dios está enseñando. La palabra more en abundancia. Que la palabra de Cristo esté en nuestra mente, esté en nuestro
Dice el verso que va a dar herencia. Y la palabra herencia también dice que la palabra tiene poder para darnos herencia, cleros. La palabra herencia es parte o porción, nomos, ley o repartir. La ley de Cristo, la ley de Dios, dice que tiene poder para darnos herencia. La palabra de Dios obedecida tiene poder para darnos una parte, para darnos una porción. Así dice la ley, que vamos a recibir repartición. Si obedecemos la palabra, es lo que Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia local allá en Éfeso. En el sentido literal es dividir o partir algo para darnos por posesión conforme a la ley o derecho civil. Así Dios nos lo ha prometido a nosotros. Que su palabra dicha tiene poder, o sea, es veraz. No es mentira lo que Dios nos está diciendo. No es falsedad. Dios va a cumplir porque Él ha declarado. Logos, Él ha dicho que esto va a ser posible cuando venimos a la obediencia. La herencia está íntimamente relacionada al menos con tres cosas. Número uno, con un jubileo, con un gozo neotestamentario. Así dice la segunda de los Corintios 6:2. Estar en el reino que es su iglesia, y estamos nosotros en su reino. Es la iglesia. Cristo nos ha librado, dice Colosenses, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, es decir, la iglesia. Y esto nos debe causar gozo, jubileo, porque estamos en su reino, porque estamos en su iglesia. Y estar en su iglesia significa ser vencedor de la ira venidera, porque estamos en su reino. La palabra de Dios tiene poder para darnos herencia, para darnos jubileo, para darnos gozo. Tiene poder para colocarnos en su iglesia, en su reino. Tiene poder para ser vencedores de la ira venidera, y también tiene poder para disfrutar plenamente en Dios, en la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Apocalipsis capítulo 21 y verso 7, el que venciere, dice Juan ahí en Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará todas las cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Pero ¿cómo vas a vencer? A través de la obediencia a la palabra. Es lo que dice la palabra, tiene poder para darnos herencia. Y la palabra es de Dios, la palabra es de Cristo. No podemos separar nosotros una cosa de la otra. Dice el verso ahí, entre los santificados también. Tiene poder para santificar. Por tanto, ser santificados requiere de la palabra de su gracia, como en Juan capítulo 17 y versículo 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, el logos. Santifícalos en la verdad, tu palabra. Las palabras, dice Jesús, las palabras que yo he hablado, las palabras que yo les he declarado. La carne para nada aprovecha, sino las palabras que yo les he hablado. Recuerde que para recibir la herencia de Dios se requiere santidad. No es para aquellos creyentes que están en pasividad,
La palabra le puede santificar. Pero hay que estarla, como dice esta parte que vamos a analizar, como esta parte. Mire, antes de esto, lo primero y más importante, y no me dejará usted mentir, lo primero y más importante que debemos tener cada día es hallar gozo para nuestra alma en el Señor. Es lo más importante, es lo primordial, de que cada día, cada instante, lo primero es gozarnos en el Señor, que haya gozo en nuestra alma. Y lo importante es en preocuparse, en estudiar la palabra de Dios y hacerla nuestra, porque la palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos fortalece, fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu. Es la palabra de Dios que debe ser todo en nuestra vida. Debe ser lo primero, porque es lo que nos da el gozo. Dijo Pablo que la palabra de Cristo more en abundancia, porque nos exhorta. Y dice que esto nos lleva, porque dice el verso, exhortándonos con cánticos espirituales. Es el gozo en el cristiano. Es el gozo en el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la palabra que nos nutre, nos capacita, nos instruye, nos da crecimiento espiritual. Alguien dijo por ahí, ahora que yo he aprendido esto, dice, yo solía entregarme a la oración después que me levantaba, aún en la madrugada. Dice, pero he descubierto que lo más importante, lo más primordial, dice, es leer la palabra de Dios y meditarla para que mi corazón sea confortado, sea fortalecido, sea instruido, sea reprendido, sea amonestado. Y de esta manera, al meditar en la palabra de Dios, mi corazón es conducido a tener comunión con el Señor. Porque esto es lo importante, hermanos. Las oraciones llegan ante la presencia de Dios cuando somos obedientes a la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted medita la palabra de Dios, de seguro va a caer de rodillas buscando el perdón y el favor de Dios, porque su palabra le compungió el corazón. Es la palabra primero. Usted dice, es que yo me levanto a una oración y me voy al trabajo. Levántese más temprano y lea la palabra y llévesela en su mente, y en el camino usted puede orar y agradecerle a Dios por esos textos, por ese capítulo que usted leyó, porque la palabra es la que nutre nuestro espíritu. Usted puede hacer en el día 20,000 oraciones, pero si no lee la palabra, no hay nutrición. Mejor lea la palabra y dé gracias a Dios por ello, porque la palabra, dice Pablo, es la que tiene poder para solidificaros. La palabra es la que tiene poder para darte herencia entre los santificados. Es la palabra de Dios. A veces pasa el día completo y no leemos la palabra de Dios. Usted, cuando se va a trabajar, quizá desayuna porque su cuerpo necesita alimento físico.
y lleva hasta lonche para comer al mediodía. Pero ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios también debe ser alimento para nuestro espíritu. Porque si llevamos alimento para nuestro cuerpo, y hasta con postrecitos, con coquita, con jugo, nos disfrutamos aquel alimento. Pero pasa el día y no tomamos la palabra de Dios, que también es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, para no caer en desánimo, para no desconfiar de Dios. Porque la palabra es la que nos va a instruir, la que nos va a capacitar. El hombre interior será instruido, será amonestado, será exhortado, será fortalecido mediante la meditación a la palabra de Dios. Usted le puede pedir perdón a Dios: Señor, perdóname. Y va a decir Dios: ¿de qué te perdono? Confiésame tu pecado. Y me lo confesaste porque leíste en la palabra, mi palabra, lo que tú debes hacer. Y es la palabra de Dios. Es su evangelio. Un hijo de Dios debe cada mañana preocuparse por el alimento interior, el alimento que el alma necesita, el alimento que el espíritu necesita. Si usted no come en 2 semanas, usted se va a morir, se va a desnutrir, va a estar débil, flaco físicamente, se va a enfermar más pronto porque no alimenta su cuerpo físico. Exactamente es lo mismo en lo espiritual. Si pasa una semana y usted no lee la palabra, usted no se comunica con Dios a través de la palabra, usted se va a resfriar espiritualmente. Usted se va a enfermar espiritualmente. Porque necesita la nutrición espiritual. ¿Cuál es el alimento para el hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios le lleva a orar, a humillarse delante de Dios, a agradecerle por su favor cuando leemos la palabra de Dios. La lectura a la palabra. Pero tampoco es la simple lectura, es meditarla, leerla solamente es como la tubería que ahí va, es como el agua que va en la tubería. ¿De qué sirve el agua en la tubería si usted no abre la llave? De nada sirve el agua en la tubería si no tiene una llave donde pueda sacar esa agua que está ahí en la tubería. ¿De qué sirve que tengamos la palabra de Dios entubada si no la meditamos, si no la aplicamos a nuestras vidas, si no la leemos con un entendimiento profundo? Profundizar la palabra de Dios y retenerla en nuestro corazón. Cuando oramos, hablamos con Dios. Para que la oración persista, requiere cierta medida de esfuerzo o deseo sincero. Y la mejor manera de valernos del alma es permitir que el hombre interior sea nutrido al meditar la palabra de Dios. Es ahí donde nos encontramos con nuestro Padre Dios. Es aquí donde encontramos a Dios. Es aquí y mediante cómo Dios nos habla a nosotros. Es aquí de cómo Dios me anima. Es aquí de cómo Dios a mí me fortalece. Es aquí como Dios a mí me conforta. Es por medio de la palabra de Dios. Señor, conforta.
confórtame, Señor. Leamos la palabra de Dios. Señor, dame sabiduría. Leamos la palabra de Dios. Ahí está. Instrúyeme, Señor. Ahí está la instrucción. Repréndeme, Señor. Ahí está la reprensión. Quiero comunicarme contigo, Señor, a través de la palabra. Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Dijo el Señor: si me amáis, guarda mis mandamientos. Santiago dijo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. O sea, Dios, su palabra, Cristo, gracia, su evangelio. Dijo el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3 y verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que la escritura, inspiración de Dios, te puede hacer sabio. Verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo vamos a alcanzar la perfección? ¿Pidiéndole a Dios? No. Vamos a alcanzar la perfección cuando nosotros acudamos a esta palabra inspirada. Y esta palabra, aparte de hacernos perfectos, dice que nos equipa, nos capacita para toda buena obra. ¿Por qué entonces nos desanimamos? Porque no venimos a la lectura de la palabra de Dios. Esa es la razón principal. Porque no nos nutrimos, no nos alimentamos de la palabra de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice: la iglesia va rumbo a la apostasía. Dice Pablo: ustedes son responsables. La palabra de Dios se debe enseñar porque es la que nos instruye, la que nos capacita. Si no se instruye a la iglesia conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a apartarnos de la verdad. Por eso es importante la instrucción bíblica, para que caminemos, para que andemos bajo la doctrina apostólica. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y terminamos la lección. El mensaje de Dios es poderoso y vayamos a la Escritura todos los días para alimentar nuestro espíritu.